Bien, sean bienvenidos una vez más a esta su clase de física general. Es un gusto tenerlos aquí nuevamente y debo mencionar que estamos grabando la clase para luego compartirla en mi canal de YouTube. Suscríbanse y activen la campanita para que reciban notificaciones cuando suba nuevo contenido. Sin más que agregar, vamos. Bien, entonces vamos a ver aquí un vistazo de la nueva programación para la clase. La anterior era porque supuestamente el campus se iba a cargar automáticamente, no fue así. Entonces esta es la programación con la que vamos a trabajar. Vamos a hacer unas pruebas, ¿sí? Para el capítulo 1 la prueba es de vectores. Y para el capítulo 2 yo sé que aquí dice principio de Arquímedes, pero no es así. La prueba del segundo parcial es principio de Pascal. Solo esa como observación para que lo tengan en cuenta. Esto se encuentra en la pestaña que dice general en su campus virtual, en la clase, en la pestaña general, ahí se encuentra como nueva programación de clase. Y entonces tomen en cuenta estas nuevas fechas. Ok. Vamos a entonces a repasar un poco lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Bien, hasta ahora entonces hemos visto los conceptos de distancia, rapidez, desplazamiento y velocidad. Hemos estudiado cuando hablamos de movimiento rectilíneo uniforme y cuando hablamos de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Luego, mejor dicho, ahí fue donde estudiamos la relación que hay entre velocidad y aceleración. Cuando un objeto cambia de velocidad, decimos que tiene aceleración, pero si siempre se mueve con la misma velocidad, entonces su aceleración es cero. Y entonces estuvimos haciendo uno o dos ejemplos con objetos que tienen aceleración. Ya aquí entonces como un repaso el concepto de distancia, que se toma en cuenta el recorrido que hace el objeto. Es un escalar, por lo tanto, siempre es un valor positivo o cero. Y las unidades son el metro. Rapidez. Rapidez también es un escalar. Aquí distinguen entre rapidez, rapidez media y rapidez instantánea. La verdad es que para los propósitos de la clase no nos va a interesar hacer esta distinción. Pero existen estos conceptos de rapidez media como la rapidez promedio. Y la rapidez instantánea sería la rapidez en cierto momento. De manera que la rapidez media es la distancia dividida el tiempo. De nuevo, ahora la rapidez, se mide en metros por segundo o metro sobre segundo. Hablábamos que el desplazamiento era la línea en color rojo, es un vector, y si se fijan, entre A y B, el desplazamiento es en línea recta. Entonces es una cantidad vectorial, no le interesa la trayectoria que usted tomara, a él solo le interesa, al desplazamiento solo le interesa su posición inicial y su posición final. El desplazamiento es un vector y por lo tanto tiene una dirección. Puede tener valores positivos o negativos
Si yo les doy una velocidad y se las doy como un número negativo, implica que el objeto se mueve hacia la izquierda. En cambio, si yo les doy una velocidad positiva, significa que el objeto se mueve hacia la derecha. ¿Qué es el desplazamiento? Entonces, ¿qué es la velocidad? La velocidad sería el desplazamiento dividido el tiempo. No es igual a la rapidez y eso ya lo estudiamos en un ejemplo. Luego tenemos la aceleración. La aceleración, pues, es cuando la velocidad del objeto está cambiando y la aceleración que nosotros vamos a estudiar en este parcial es la aceleración constante. No vamos a abordar el tema de aceleración variable. Bien, entonces decíamos que la aceleración es el cambio de velocidad dividido entre el tiempo que toma realizar este cambio. Visto la ecuación sería de esta manera, y aquí es importante, las unidades se parecen bastante a las de la rapidez o la velocidad, pero la diferencia es el segundo cuadrado que aparece ahí. Okay. Ya habíamos abordado los dos tipos de movimiento, con aceleración cero, que es el MRU, con aceleración constante, que es el MRUA. Y habíamos observado las 4 ecuaciones para estudiar el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ok, entramos aquí entonces en el tema nuevo, es caída libre. La caída libre es un movimiento con aceleración constante, pero es vertical. Esa es la principal distinción. La caída libre es un movimiento vertical. Y la aceleración siempre es 9.8 metros sobre segundo cuadrado, que es la aceleración gravitatoria. Esta es una característica, pues, del planeta en el que vivimos. Si usted se va a la Luna, la aceleración de la gravedad es otra. Si usted se va al planeta Marte, la aceleración gravitatoria es otra. Y aquí en la Tierra, pues, es 9.80 metros sobre segundo cuadrado. En realidad, este valor varía dependiendo en qué parte del planeta usted se encuentre. A nivel del mar es 9.8066 y por eso en algunos libros de texto aparece como 9.81. Pero si nos vamos aquí a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a nuestro edificio de física, entonces ahí la gravedad que se suele medir es 9.78 y por eso la redondeamos a 9.8. Ok, aquí tenemos entonces en la caída libre, son objetos que usted ya sea lanza hacia arriba o que usted simplemente deja caer. Ah, me deja rayar bien. Entonces, si ustedes en los ejercicios leen esta parte, deja caer, ustedes tienen que relacionarlo con que la velocidad Profe, inicial, mándeme, diga, hola, hola, hola. Bien, entonces, si dejamos caer el objeto, su velocidad inicial es 0. Entonces tome en cuenta eso, que la velocidad
inicial será 0. Todavía no hemos hablado de las ecuaciones de caída libre. Ojo ahí, no hemos hablado de las ecuaciones. Solamente estamos estableciendo el análisis que se hace en estos problemas. A medida que el objeto va a ir cayendo, cada vez se va a ir moviendo más rápido. Esto es por la aceleración de la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, a medida que el objeto va cayendo, va más rápido. ¿Cuáles son las ecuaciones de caída libre? Bueno, son unas ecuaciones muy parecidas a las del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pero con una diferencia en este término, en este término de acá. En lugar de la aceleración, como habíamos visto anteriormente, aparece la gravedad, la aceleración gravitacional. Y el signo menos aparece porque esta aceleración en todo punto va hacia abajo. Recuerden que es una aceleración, por lo tanto, un vector. Y como va hacia abajo, nosotros lo representamos con el signo negativo. ¿Cómo se veía esta ecuación antes? Esta ecuación antes se veía como velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Cuando hablábamos del movimiento horizontal, nosotros decíamos posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Noten ustedes el parecido que hay entre estas dos ecuaciones. Bueno, esta ecuación sería con esta de acá. Esta otra ecuación se escribiría como posición final es igual a posición inicial más un medio de la velocidad final más la velocidad inicial por el tiempo. O sea, vean ustedes que lo único que cambió en la ecuación fue que antes hablábamos de X y ahora hablamos de Y, que es el eje vertical. Esta última se escribía como velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la posición final menos la posición inicial. Entonces, es el mismo modelo matemático, son las mismas ecuaciones. Lo único que cambió es que ahora la aceleración es igual a la gravedad, pero como es hacia abajo, aparece el signo negativo. Pero seguimos hablando siempre seguimos hablando de un movimiento que tiene aceleración constante, con la diferencia que ahora este movimiento es vertical. Y entonces cuando los objetos se mueven únicamente bajo la influencia de la gravedad, decimos que están en caída libre. Bien, aquí tenemos entonces la referencia de donde tomamos estos modelos, estas ecuaciones. Son los libros de física que ustedes pueden consultar. Nosotros estamos trabajando con el Wilson Buffa, que es el primero que aparece en la lista. Este de acá. Bien. ¿Qué hace? ¿Qué más necesitamos saber del movimiento en caída libre? Vamos a plantear una situación. Vamos a plantear una situación como sigue.
Vamos a dibujar aquí un edificio y un estudiante de física general que está un poco triste, está un poco triste. Está un poco triste. No, aparte que se está quedando calvo. Y bueno, está tan frustrado con la clase que desahoga su frustración lanzando un globo de agua a su profesor. Su profesor va pasando por aquí, más o menos va por acá. Y va alegre, ¿verdad? Como todos los profesores, caminamos muy alegres. Entonces, él va pasando por ahí, por el suelo. Y entonces, para desahogar su frustración, el estudiante viene, lanza el globo hacia arriba, para que al caer, golpee a su profesor. Aquí vemos que falla porque este estudiante no aprendió caída libre, entonces hizo malos los cálculos y no le pegó. Suerte para el profesor. Pero vale la pena observar ciertas características del movimiento de caída libre. Esto se llama caída libre. A pesar de que al inicio el objeto vaya hacia arriba, siempre decimos que está en caída libre. ¿Qué otros objetos se encuentran en caída libre? Los satélites. Los satélites que orbitan la Tierra se encuentran en caída libre. Hablaremos de eso más adelante. Pero por ahora concentrémonos en este desdichado estudiante, que como dije se está quedando calvo. Entonces, él viene y lanza el globo hacia arriba. De manera que al lanzar el globo hacia arriba, yo puedo decir que este globo tiene una velocidad inicial, que no es cero. No es cero porque él lo lanza, ¿sí? Viene el globo y el globo recorre esta distancia. Y una vez que llega a este punto, al globo se le acabó podríamos decirlo en un lenguaje común, se le acabó el gas, ya se le acabó la energía para seguir subiendo y se quedó hasta ahí. Y a partir de acá, y a partir de ahí, el globo comienza a caer. El globo comienza a caer. A ver. A partir de aquí, el globo cae. Resulta que el globo vuelve a recorrer la misma distancia. La vuelve a recorrer. Y resulta que en este punto, que fue el mismo desde donde nuestro estudiante lanzó ese globo, la velocidad va a ser la misma, pero le vamos a colocar un signo negativo. Y este signo negativo aparece porque estamos hablando de una velocidad, que es un vector, de manera que tiene dirección. Al inicio era positivo porque iba hacia arriba, pero cuando el globo ya viene de regreso y la velocidad tiene dirección hacia abajo, le tenemos que colocar un signo negativo. Este negativo no aparece en las ecuaciones, ese es usted quien lo va a colocar. Entonces, la primera observación en caída libre es esa, que cuando el globo vuelve al punto de lanzamiento, tiene el mismo valor de velocidad, pero ahora con signo negativo. ¿Qué significa eso? Que si la velocidad de subida
es 5 metros por segundo, quiere decir que entonces, cuando la pelota vuelve al mismo punto, cuando el globo, perdón, es un globo, cuando el globo regresa al punto de lanzamiento, la velocidad será vamos a ponerlo así, será menos 5 metros sobre segundo. Y recuerden que el negativo es debido a que el globo ahora va hacia abajo. Ok, eso lo tenían que saber ustedes. Le sacamos el cuerpo al chico. A ver. Bien. ¿Qué otra cosa podemos decir? Nosotros podemos decir que el tiempo que tarda este globo en subir, el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Bueno, el tiempo que le toma regresar a ese mismo punto. Entonces, tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Esto no se usa en todos los ejercicios. Si el estudiante solo dejaba caer el globo, esto no se usa. Pero si el estudiante lanza el globo hacia arriba, entonces sí puede o no ser necesario. Pero ya ustedes lo saben para que no tengan que hacer el doble cálculo. A ver. A ver. Bien, entonces tenemos esas dos cuestiones. Tenemos que la velocidad cuando regresa al punto de lanzamiento es el mismo valor, pero ahora con el signo negativo porque va hacia abajo. Y el tiempo que le toma subir a su punto más alto es igual al tiempo que le toma regresar al punto de lanzamiento. Tenemos otro. Esta vez sí lo copió bien. Tenemos otra. Este punto de acá, vamos a borrar aquí un poco. A esa altura, le vamos a llamar altura máxima. Y en la altura máxima, la velocidad es igual a 0. Es decir, en ese punto, la velocidad es igual a 0. Para comprobarlo, usted puede lanzar cualquier objeto hacia arriba
y va a observar lo siguiente. El objeto sube, 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 pero llega a un punto donde ya no sube más y ahora comienza a caer. Pues el punto donde el objeto no sigue subiendo, pero todavía no cae, pero todavía no va cayendo, ese punto de ahí es la altura máxima y justamente en ese punto, en ese momento, el globo no se mueve. El globo no se está moviendo, tiene velocidad cero. Justamente en ese punto. Ya antes de golpear el suelo, la velocidad es máxima. Justo antes de tocar el suelo, la velocidad del globo es máxima, es decir, es el valor más grande. Justo antes de tocar el suelo. Y en la parte más alta es 0. O sea, es el valor más pequeño, es 0. Entonces, estas son cosas que usted tiene que saber cuando vaya a resolver problemas de caída libre. Para que lo veamos todo, para que veamos todo el mapa. Adicional a lo que había mencionado en la presentación, tenemos que la velocidad con la que lo lanza es la misma velocidad con la que regresa al punto de lanzamiento, pero con signo opuesto. Esto es por la dirección de la velocidad. El tiempo que le toma subir es el mismo tiempo que le toma regresar a su punto de lanzamiento. Y en la altura máxima, la velocidad es 0. Y será máxima, la velocidad será máxima justo antes de golpear el suelo. Justo antes de golpear el suelo. Bien, estos son un par de conceptos de caída libre que usted debe manejar para resolver problemas. Los ejercicios de caída libre se caracterizan porque solo les van a dar un dato. ¿Cuál sería un ejemplo de ejercicio de caída libre? Vamos a ponerlo. Un ejercicio de caída libre. Vamos a ver. Vamos a escribirlo acá. Vamos a escribirlo acá. Un estudiante lanza un globo. Uy. Un estudiante lanza un globo. Un globo hacia arriba. Con una velocidad de 5 metros por segundo. Determine. Inciso A. La altura máxima del globo. Inciso B. El tiempo que le toma al globo llegar a la altura máxima. Inciso C. El tiempo que el globo pasa en el aire. Permanece en el aire.
Bien, un problema típico de caída libre se puede ver así. Disculpen. Un problema típico de caída libre se puede ver de esta manera, donde el único dato que usted va a observar es ese de ahí. La velocidad con la que el globo se lanza. Entonces, ¿cómo debe proceder usted? Bien, lo primero es, no se va a asustar. Esto es un problema que tiene solución. Existen problemas que no tienen solución, por eso no nos preocupamos. Este sí la tiene, así que nos preocupamos menos todavía. Recordemos las ecuaciones que acabamos de ver. Posición final era igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Velocidad final era velocidad inicial menos gravedad por tiempo. Ahí estaban las otras. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces la gravedad. Posición final menos posición inicial. Y la última decía que la posición final era igual a la posición inicial más 1/2 de la velocidad final más la inicial por el tiempo. Entonces, note que solo tiene los siguientes datos. Vamos a ponerlo aquí. Usted tiene como dato la velocidad inicial, que es de 5 metros por segundo. Tiene como dato la aceleración gravitacional, que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y tiene otro dato que no está dado explícitamente en el ejercicio. Este punto de acá es bien especial, la altura máxima, porque usted sabe que la velocidad en la altura máxima es 0. Ese es un dato que no estaba dado con números, pero sí está dado en palabras. O sea que usted ya tiene la velocidad inicial y la velocidad final. Con esos tres datos, bueno, usted también puede decir, dado que no aparece, no se menciona lo contrario en ninguna parte del ejercicio, usted puede decir que la posición inicial es igual a 0. Puede ser que le sirva, puede ser que no le sirva, pero es bueno asumirlo. Si ocupáramos ese dato, pues ahí está. Ok, entonces observemos. Yo tengo velocidad final, velocidad inicial, tengo la aceleración y tengo la posición inicial. ¿Puedo encontrar la altura máxima? Sí, sí puedo. Hay que agarrar, hay que tomar la ecuación que no lleva el tiempo, que es esta de acá, y hacer el despeje para la posición final. Si me lo preguntan, pues no, ese es un trabajo duro. Hay que hacer ese despeje. No es difícil, pero tampoco es fácil. Entonces, mi forma de abordar este problema siempre es la siguiente. Vamos a olvidarnos del inciso A por ahora, no nos va a interesar. ¿A qué altura? ¿Cuál es la altura del globo? ¿Cuál es la altura máxima? No nos interesa. Vamos al inciso B. Inciso B. ¿Qué tiempo le toma al globo llegar a la altura máxima? La pregunta, nos están preguntando por el tiempo. Hay tres ecuaciones aquí que tienen el tiempo. Esta de aquí arriba, esta de acá y esta de acá.
De estas tres ecuaciones, usted debe elegir una para encontrar el tiempo. Puede elegir cualquiera de las tres, pero si elige la primera, debe despejar el tiempo para una ecuación cuadrática. Difícil. No es por ahí. ¿Se puede? Sí, se puede. ¿Lo hacemos por ahí? No. Este de aquí abajo, despeje para el tiempo. Tengo las velocidades, pero no tengo la posición final y no tengo el tiempo. Si me hacen falta dos datos en una ecuación, no es por ahí. Esta de acá ni siquiera tiene el tiempo, o sea que está descartada. De manera que solo hay una opción viable. Esta de acá. Esta ecuación es la que vamos a utilizar para determinar el tiempo que le toma al globo llegar a la altura máxima. Vamos a ver entonces. Solución. Yo elegí para el inciso B, ojo, estoy resolviendo el inciso B. Yo elegí esta ecuación. Y voy a despejar para el tiempo porque me están pidiendo a mí el tiempo. ¿Qué voy a decir yo? Ok, bueno. Para despejar esta ecuación, para el tiempo, lo primero que tiene que hacer es enviar este término para el otro lado. ¿Cómo hacíamos eso? Bueno, hacíamos esto. Restábamos a ambos lados la velocidad inicial. A ambos lados restamos la velocidad inicial. Y aquí usted tiene velocidad inicial menos velocidad inicial, eso es 0. Y queda del otro lado. Otras personas pueden decir, ok, la velocidad inicial aquí está sumando, pasa a restar. De la manera que usted lo haga, mientras lo haga bien, yo no tengo ningún problema. Yo resto la velocidad inicial para que de este lado desaparezca, es decir, se cancele, y para que solo me quede del otro lado del igual, del lado izquierdo. Tengo que hacer lo mismo para... Ahora tengo que hacer lo mismo para menos g. Pero menos g no está sumando, no está restando, está multiplicando. Entonces, ¿qué hago yo? Vengo yo y digo, voy a dividir aquí entre g. Porque g entre g, o vaya, voy a dividir entre menos g. Menos g entre menos g es positivo 1. Y yo así desaparezco la g del lado derecho. Pero si yo hago esto acá, tengo que hacerlo también de este lado. Para que queden ambos lados iguales. De manera que esto va a ser velocidad final menos inicial dividido menos g igual menos g entre menos g, eso es 1, multiplicando al tiempo. Pero como el 1 cuando está multiplicando no se escribe, yo lo puedo borrar. Y entonces yo obtengo que el tiempo es igual a la velocidad final menos la inicial dividido entre menos g. Si yo le meto los valores, si yo introduzco los valores, la velocidad final es 0. ¿Por qué la velocidad final es 0, jóvenes? Bueno, acá habíamos dicho que era 0. La velocidad inicial es 5. El menos y el 9.80 metros sobre segundo cuadrado.
manera que el tiempo será 0 menos 5 es negativo 5 dividido negativo 9.8. A ver, ¿dónde está eso? Aquí. Negativo 5 dividido entre negativo 9.8 es igual a 0.51. 51, vamos a ver. Sí, 51 segundos. Ojo, si usted va a colocar esto en la calculadora, ahí se colocan paréntesis. ¿Sí? En este caso, si usted no los pone, no le va a afectar en el resultado. Pero en otros casos donde esta velocidad no sea cero, sí le va a afectar. Entonces, siempre coloquemos los paréntesis, por favor. Bien, ya obtengo yo el tiempo. Tarda 0.51 segundos en llegar a la altura máxima. He resuelto el inciso B. Ahora sí, como ya resolví el inciso B, yo puedo resolver el inciso A. El inciso A trataba de encontrar, cuánto vale la altura máxima. Y entonces, la diferencia es que ahora yo ya tengo el tiempo. De modo que vamos a volver a revisar las ecuaciones. Yo sé que podría encontrar la altura máxima de esta primera ecuación porque yo tengo la posición inicial, tengo la velocidad inicial, tengo el tiempo ahora y bueno, el valor de G es conocido. Pero algo muy común entre los estudiantes de física, no solo física general, sino que todas las físicas, es que a veces se les olvida elevar al cuadrado ese tiempo. Se les olvida. Entonces, yo prefiero que utilicen esta ecuación. ¿Tienen posición final? Sí. ¿Posición inicial? Sí. ¿Velocidad final? Sí. ¿La inicial? Sí. ¿El tiempo? Sí. Está todo. Está todo. Y aquí no tiene que elevar nada al cuadrado. Entonces, nos vamos a ir por esa ecuación. También podían irse por esta otra de acá, pero había que despejar la altura máxima o la posición final. Había que despejarla de ahí. Entonces, no. Eso es mucho trabajo. Es mucho trabajo. No. No nos vamos por ahí. Usamos entonces esta otra ecuación. Posición final es igual a posición inicial más 1/2 de la velocidad final más la velocidad inicial por el tiempo. Ya la ecuación estaba despejada. Evaluamos entonces la altura máxima o la posición final de esta pelota va a ser 0 metros. 0 metros, esa es la posición inicial. La posición inicial es 0 más 1/2 de la velocidad final es 0 más la velocidad inicial que es 5 y el tiempo que nos da 0.51 segundos. Si ustedes se fijan, segundos se cancela con segundos, todo va a quedar en metros. 0 metros más 1/2 de 0, 1/2 por 5 por 0.51 segundos. Vamos a hacer ese cálculo. Por 5 por 0.51.
La altura es 1.275 metros. Perdón. Ok. Bien, ahí lo tenemos entonces. 1.275 metros. Esto aproximadamente es 1.28 metros. 1.28 metros. Esa sería nuestra respuesta. Esa es la altura máxima que alcanza el objeto. Para el inciso C, el tiempo que el globo permanece en el aire, no es necesario hacer un cálculo. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Pero, como yo sé que el globo sale de mi mano y yo lo vuelvo a atrapar con mi mano, es decir, vamos a asumir que el globo sale hacia arriba y regresa a la misma altura de la que salió. Por lo tanto, en el inciso C, yo sé que el tiempo de subida es 0.51 segundos